Hola, hola. Para esta semana vamos a ver el tema de cinética de cuerpos rígidos. Hay 5 ejercicios en la tutoría. Vamos a ver si nos da tiempo para hacer todos. Tenemos este de la caja, este otro de la moto de nieve, este que va un poco con las aceleraciones también, y este que va un poco también con lo de las inercias. Entonces, vamos a comenzar por el de la caja. Dice, determine la aceleración de la caja de 150 libras y la reacción de las dos piezas A y B si P es igual a 35 libras. Los coeficientes de energía de fricción, cinética y dinámica son 0.2 y 0.15. Y el centro de gravedad está en G. Eh, bueno, normalmente ya me dan la P, pero necesitamos saber si esta P hace que la caja se mueva. Entonces, lo mejor sería iniciar por hacer la sumatoria de fuerzas para poder determinar si esa P me va a mover esa caja. Entonces, nosotros lo que primero decimos es que la fuerza de fricción en A y la de fricción en B van a ser igual a al mío estático por la normal de esos dos puntos. Entonces, ya teniendo definido eso, únicamente lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en X. Entonces uno dice la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero. Este igual a cero es para poder comprobar la parte del punto P, digamos, si él se va a mover debido a la fricción. Entonces esto lo igualamos a cero. Y nosotros decimos, tenemos para la derecha la fuerza P menos la fuerza A, que eso sería 0.2 por la normal en A, menos 0.2 por la normal en B. Entonces aquí ya con la sumatoria de fuerzas en X, esta va a ser la primera ecuación que nosotros vamos a formar. Entonces ahora nosotros decimos sumatoria de fuerzas en Y. Esto también tiene que ser igual a cero, porque la caja no se va a mover, digamos, no sabemos si se mueve. Entonces aquí decimos la normal en A más la normal en B menos el peso, que es de 150 libras. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces de aquí nos va a salir la segunda ecuación. Entonces ahora lo que debemos hacer es una sumatoria de momentos en el punto A. ¿Esto para qué? Para poder tener tres ecuaciones y tres incógnitas, porque si vemos acá, tenemos de incógnita la normal en A, la normal en B y la fuerza P. Entonces, haciendo otra ecuación, podemos despejar las tres incógnitas. Entonces yo digo, la sumatoria de momento en A esto tiene que ser igual a cero también, porque no se va a mover. Entonces nosotros decimos la normal en A, esto por
2. Esta de acá es normal en B, ya que nosotros estamos haciendo el punto de hacer momento es en A. Entonces hacemos la normal en B, que me produce una fuerza hacia arriba, por una distancia de 2 pies. Entonces ya tenemos acá normal en B por 2. Ahora a esto le restamos el peso, que sería de 150 por una distancia de 1, porque este peso se coloca en el centro de gravedad. Entonces en este caso tendría acá una distancia de un pie, de acá a acá. Entonces el peso se aplica hacia allá. Y a esto le restamos eh, la fuerza P por 4 pies. ¿Esto por qué? Porque la fuerza P va en esta dirección. Y tenemos estos 4 pies para arriba. Entonces si hacemos ley de la mano derecha, me va a quedar un momento negativo debido a la fuerza P. Y esto lo igualamos a 0. Entonces este va a ser la tercera ecuación. Entonces recuerden que esto que estamos haciendo es nada más para saber la fuerza necesaria para poder mover el cajón. Entonces yo así lo comparo con la fuerza que me dan y entonces yo me doy cuenta si utilizo el miostático o el dinámico. Entonces ya haciendo todo esto, lo único que me queda es resolver. Entonces yo acá tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces acá lo podría colocar en la calculadora y despejar para las 3 incógnitas. Y después de hacer todo ese despeje, el valor de P dice que me da 30. Después la normal en A me va a dar 15 libras. Y la normal en B me da 135. Ahora, ya con todos estos datos, entonces lo que hago es comparar. Entonces, si yo ocupo una fuerza de P de 30 libras, si yo ocupo 30 libras para mover la caja y me están dando 35 libras, entonces obviamente que con esas 35 libras yo las voy a poder deslizar la caja. Entonces, ahora para poder eh, determinar todos los valores, entonces yo utilizo el mu dinámico. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar y empezar con el mu dinámico. Entonces ya sabemos que el valor que me dan de 35 libras sí va a poder mover la caja. Entonces ya ahora necesito sacar de nuevo estos valores nada más con el mu dinámico. Entonces voy a borrar para volver a hacer todo de nuevo. Entonces ya con todo borrado, entonces yo empiezo de nuevo. Yo ya me di cuenta que esos 35, esa fuerza de 35 libras me va a mover la caja, entonces yo utilizo el mu dinámico. Entonces yo digo, la fuerza de A va a ser igual a 0.15 por la normal de A. Entonces acá va a ser 0,15 por la normal en A. Igual para la fuerza de B, va a ser lo mismo. 0,15 por la normal en B. Ahora ya con estas dos fuerzas escritas, digamos, ya sé cuáles son las fuerzas, entonces yo igualmente hago sumatoria de fuerza en X, en Y y hago sumatoria de momentos. Entonces ya como la caja se va a mover, ya va a tener una aceleración. Entonces digo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración.
¿Por qué en el otro caso no lo hacíamos así? Porque nosotros estábamos usando el mu estático. Entonces yo acá digo sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad. Entonces yo digo que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad. Entonces, en X, ¿qué tenemos? Tenemos los 35 libras de la fuerza P. Entonces van a ser 35 y tenemos las dos fricciones, ¿verdad? Entonces le restamos estas dos fricciones que serían 0,15 por la normal en A menos 0,15 y la normal en B. Y esto lo igualamos a la masa. ¿Cuál es la masa? Son los 150, las 150 libras dividido entre la gravedad, que en este caso, como estamos trabajando en el sistema inglés, va a ser 32,2. Y dejamos la incógnita de la aceleración. Entonces acá lo multiplicamos por la aceleración. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual. Sumatoria de fuerza en Y acá sumatoria de fuerza en Y igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en el sentido de X. Ahora, estamos analizando Y, ¿verdad? En Y no se va a mover, digamos, la caja va a estar, ella solamente se va a mover de izquierda a derecha en el eje X. Entonces acá la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces digamos que esto se cancela. Entonces nosotros decimos la normal en A, la normal en A más la normal en B menos el peso que sería de 150. Eso es igual a 0. Y ahora también hacemos una sumatoria de momentos. Entonces yo digo sumatoria de momentos. Este va a ser en el centro de gravedad, la sumatoria de momentos. Y esto lo igualamos a 0. Porque no es una caja que siempre va a estar girando. O un disco o una polea. Es una caja que solamente se va a mover de izquierda a derecha. Entonces yo acá digo la normal en B por 1. Esto me genera con la ley de la mano derecha, yo hago la fuerza por la distancia normal en B por 1 metro. Eso me da un momento positivo. Entonces yo aquí voy a escribir la normal en B por un pie menos 0,15 por la normal en B. Esto es 0,15 por normal en B, recordemos que es la fuerza de B. Entonces, esta fuerza que va en esta dirección por 3,5, entonces acá lo multiplicamos por 3,5, me va a generar un momento positivo, negativo, con la ley de la mano derecha. Entonces, esta va a ser la dirección de acá, él va para acá, la fuerza, y esta distancia de 3,5. Entonces me lo va a hacer girar en esta dirección, que esto es una dirección negativa. Entonces acá va el negativo.
Después de esto le restamos también de igual manera la fuerza de fricción en A, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces va a ser 0,5, 0,15 por la normal en A por 3,5 pies. Y a esto le restamos la normal en A, que esta normal en A también me va, esta normal en A me va a hacer un momento negativo. Entonces yo me coloco acá. Entonces esta es la normal que va en esta dirección. Y tengo esta distancia de 1 metro, de 1 pie. Entonces me va a hacer un momento negativo acá. Entonces aquí le resto la normal en A por 1 pie. Y le restamos la fuerza, que son 35 libras por la distancia de 4 pies. No, mentira, es la distancia P. Esta distancia va para acá. Entonces va a ser esta distancia P de acá por esta distancia. Que esta distancia es de 0,5. Porque nosotros estamos haciendo el momento acá, en el centro de gravedad. Entonces, esta distancia del centro de gravedad a donde se aplica la fuerza con perpendicular es de 0,5. Entonces a esas 35 libras yo las voy a multiplicar por la distancia de 0,5. Y esto lo igualo a 0, porque ella no va a girar con una aceleración, digamos, solo va a moverse de izquierda a derecha. Entonces ya con estas tres ecuaciones, la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la del momento, ya podemos despejar. Ya tenemos tres incógnitas, que sería la normal en A, la normal en B y la aceleración. Entonces podemos despejar. De igual manera lo podemos hacer en la calculadora. Y determinamos que para la aceleración va a ser un valor de 2,68. Estos son pies entre segundo al cuadrado. Y la normal en A me va a dar 26,9. Estos son libras. Muy importante siempre tener en cuenta las unidades. Y la normal en B, que me va a dar 123, igual en libras. Entonces, en resumen, primero lo que hicimos fue determinar el valor P a partir de la sumatoria de fuerzas y del momento con el valor de miostático. Entonces, cuando nosotros utilizamos ese miostático, lo hacemos que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0, porque no va a tener aceleración. Entonces, con ese valor de P determinamos el punto límite que él se va a mover. Digamos, cuando yo le aplico 30 libras en ese punto, él no se mueve, pero si yo le agrego 31 libras, entonces él se va a mover de izquierda a derecha. Entonces, agregándole 35 libras, se va a mover aún más. Entonces, de ahí podemos hacer que la sumatoria de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración, y ya ahí podemos determinar. Simplemente es tomar en cuenta ese valor de P, ese valor límite de P para poder hacer las sumatorias de fuerzas y de momentos. En este otro ejercicio lo que me preguntan es la aceleración máxima para que
para que el punto de adelante, digamos, esta guía de adelante, la normal sea igual a cero. Entonces, eso quiere decir que en este punto va a estar en el límite entre tocando y deslizándose. Entonces, este punto no hay que tomarlo en cuenta, ya que la normal es cero. Y entonces, bueno, me dan todos los datos, me dan el peso de la moto de nieve, el peso del hombre que la estaba llevando, y me dicen que la altura es 3. Entonces nosotros podemos hacer eh, una sumatoria de momentos, igual que hicimos la vez pasada, eh, para determinar la aceleración. Entonces recordemos que la aceleración multiplicado por la masa es igual a una fuerza. Entonces esta fuerza yo la voy a utilizar para hacer el momento de cualquier de los puntos. Entonces, si yo hago una sumatoria de momentos en A, me va a quedar más o menos de esta manera. Yo digo, sumatoria de momento en A va a ser igual, a el momento en A, pero debido a la aceleración. Entonces lo podemos escribir como así. Entonces, en esta parte de acá, yo nada más voy a tomar en cuenta las fuerzas, y en esta parte de acá yo voy a tomar en cuenta la masa por la aceleración, y esto por una distancia. Esto aquí le vamos a poner una distancia. Entonces al final de cuentas va a ser una igualación de momentos. Entonces yo digo, el peso de los 250 libras de la moto de nieve está a una distancia de 1.5 del punto A. Entonces este va a ser el punto A. Entonces, bueno, ya me dan 1.5. Entonces yo digo, el peso, que son 250 por 1.5, eso me va a hacer un momento positivo, porque el peso, en este caso, va para abajo y la distancia sería esta. Esta es la distancia. Entonces, si yo hago la ley de la mano derecha, la fuerza para abajo con la distancia me hace un momento positivo. A esto de igual manera, digamos en la misma dirección, va a tener el momento debido al peso del hombre. Entonces ya hago más 150 por 0.5, que es la distancia perpendicular a la fuerza, y esto lo igualamos a la masa de la moto, que serían 250. Entonces van a ser más o menos así, 250 entre la aceleración para obtener la masa, que sería 32,2 por la aceleración máxima, y esto por la distancia, que en este caso es de un pie. ¿Por qué de un pie? Porque esta aceleración va en esta dirección, entonces me produce una fuerza en esta misma dirección. Entonces esta es la fuerza, ¿verdad? Entonces la distancia va a ser esta de acá. Voy a ponerla de otro color para que se vea mejor, de un rojo. Entonces esta es la distancia del piso al centro de gravedad de la moto, y esta es la dirección de la fuerza debido a la aceleración. Entonces yo la distancia que tomo en cuenta es este pie que está acá, sería un pie. Entonces por eso es que yo esa fuerza la multiplico por un pie.
Ahora a esto le sumo la otra fuerza que es debido a la aceleración del hombre, que de igual manera va a ser la misma, porque igual va en la moto. Entonces yo digo 150, esto lo divido entre la gravedad para obtener la masa, 32,2 por la aceleración, y esto tiene una distancia de 3 pies. Esta distancia es la que ellos me dan, que sería del piso hasta acá. Recordemos que este es el vector de la aceleración. Entonces nosotros necesitamos una distancia perpendicular a la fuerza. Y ya ahí tendríamos la ecuación de la sumatoria de momentos. Entonces tengo una ecuación y una incógnita. Entonces yo puedo despejar. Entonces yo digo que la aceleración va a ser igual a 20,7 y esto a pies entre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo hago yo para obtener el resultado de la fuerza en A que ellos me piden? Porque vea que ellos dicen acá que encuentre la fuerza de tracción acá. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces esta fuerza va a ser la incógnita y esto va a ser igual a la masa del hombre, que sería 150 entre 32,2. Esto lo multiplicamos por la aceleración, que es de 20,7, y también le sumamos lo que es la fuerza debido a la moto, que serían 250 entre 32,2, y esto lo multiplicamos por la aceleración, que va a ser la misma para los dos, 20,7. Entonces esta fuerza va a ser la suma de las dos fuerzas debido a la aceleración. En este caso, como tenemos dos pesos, el hombre y la moto, entonces se hace con la suma de los dos. Entonces al final lo que hago es hacer la suma y me dice que la fuerza en el punto A debido a la tracción va a ser igual a 257 libras. Entonces ya nos dicen, bueno, ya encontramos la fuerza de tracción. Ahora lo que nos faltaría es encontrar la reacción normal en el punto A. Entonces, en ese caso, como solo está en contacto A, porque nos dijeron que en el punto de adelante, digamos en este punto B, no hay contacto, entonces solo tomamos en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser la normal en este punto? Va a ser la suma de los dos pesos de la moto y el hombre. Entonces yo digo, la normal en el punto A va a ser igual a 150 más 250, que en este caso nos da 400 libras.
Entonces ya aquí encontramos todo. En principio lo más complicadillo sería como hacer esta suma de momentos, que al final son los mismos momentos, nada más que una es por aceleración y la otra va a ser por peso. Pero ya aquí tendríamos este ejercicio completado. Entonces acá tenemos este otro ejercicio. Nos dan la masa del carrito y nos dicen la fuerza P, ya nos la dan. Y nos dicen que la varilla pesa 15 kilogramos, que es la varilla BC. Entonces lo que nos preguntan es las reacciones en C y la tensión. Entonces, recordemos lo aparte de sumatoria de fuerzas es igual a masa de aceleración. Entonces ahí más adelante vamos a necesitar esa formulilla y eh, entonces, digamos, dicho eso, ya lo primero que necesitamos va a ser la aceleración. Entonces, llego, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, en este caso yo tengo una fuerza P de 90, que dice que son 90 newtons. Entonces yo digo 90 newtons va a ser igual a la masa. ¿Cuál es la masa? Tengo una masa del carrito y una masa de la varilla. Entonces van a ser 30 kilogramos del carrito más 15 kilogramos de la varilla. Y esto se multiplicaría por la aceleración. Entonces, de acá yo despejando encuentro que la aceleración es igual a 2 metros entre segundo al cuadrado. Entonces ya aquí encuentro la aceleración digamos, de todo el sistema. Entonces, para yo poder encontrar eh, la tensión, necesito hacer sumatoria de momentos en C. Entonces yo acá nada más digo la sumatoria de momentos en C va a ser igual al momento de C debido a las aceleraciones. Entonces algo parecido al ejercicio pasado, tomando en cuenta, digamos, la primera parte con fuerzas debido a pesos y la segunda parte con aceleraciones. Entonces yo digo, si yo hago acá en C, las reacciones de C, CY y CX se me van a cancelar y solo voy a poder encontrar la tensión AB. Entonces yo digo, la fuerza AB por seno de 30 por una distancia de 1 metro, que en este caso este seno de 30 sería el vector de acá. Este sería este vector de tensión en este punto. Entonces yo acá estoy multiplicando una fuerza perpendicular a una distancia. Entonces estamos bien ahí. Y a esto le restamos el peso de la el peso de la varilla por la distancia. Entonces en este caso va a ser como algo así. El vector del peso sale del centro de la varilla. Y acá, digamos, sería la mitad, serían 0.5. Entonces yo digo, la masa, que serían 15 por la gravedad, 9,8.
esto lo multiplicamos por el coseno de 30 por una distancia de 0.5. Entonces ya tengo el vector perpendicular a la distancia. Y esto lo voy a igualar a la masa por la aceleración de la varilla, que en este caso va a ser menos 15 por la aceleración, que son 2 por el seno de 30 por la distancia de 0,5. Entonces en este caso estos 15 son la masa de la varilla, ¿verdad? Porque estamos analizando la varilla. Esta sería la aceleración y esta sería la distancia. Entonces estas dos en conjunto sería una fuerza y esta una distancia. Y ahora este seno de 30, que acá me faltó el 0, no me importa. Por el seno de 30 lo que hace es convertirme la fuerza perpendicular a la distancia. Entonces ya ahí tenemos todas las fuerzas involucradas en la tensión AB y la varilla CB. Entonces de aquí yo lo que puedo hacer es despejar la fuerza A, que en este caso sería la de la tensión. Entonces yo digo, la fuerza A va a ser igual a 112.4 newtons. Entonces ya aquí ya obtuvimos la tensión AB, que esta es la misma, digamos, esta de acá. Entonces, tomando en cuenta esta sumatoria de momentos, podemos encontrar esta tensión de acá. Ahora, lo único que nos falta serían las dos componentes de acá, del DC, que sería CY y CX. Entonces yo necesito hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y para poder determinar esas reacciones. Entonces yo digo menos Cx, porque en este caso, digamos, eh, ponemos para la derecha como negativo. Entonces sería menos Cx más 112,4 por seno de 30. Que esto lo que hace es convertirme esa tensión, digamos, la tensión me la convierte en una componente, en una tensión, pero con componente en X. Y esto lo igualo a la masa por aceleración, que sería la masa de 15 por la aceleración de 2. Y de aquí yo puedo despejar que Cx va a ser igual a 26.2. Esto sería en newtons. Y ahora yo haciendo una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en Y, puedo determinar la componente de C. Y entonces, digamos, lo que digo sería que CY más 112,4 por coseno de 30 menos
15 por 9.81. Recordemos que en Y no va a tener aceleración. Entonces nada más lo igualamos a cero. Digamos, la aceleración se cancelaría, sería cero. Y entonces acá tenemos la reacción, la tensión y el peso. Que este peso, digamos, como el peso va totalmente vertical, entonces no necesita componentes. Y de acá podemos despejar CY, que me va a dar 49,8. Y esto va a ser en newtons. Entonces, recapitulando un poco, más que nada el paso más importante fue como sacar esa aceleración para poder determinar el momento en C debido a los pesos, digamos, a las fuerzas y debido a las fuerzas por aceleraciones. Y después de ahí nada más hacer sumatoria en X y en y ya ahí ya sale. En realidad no es tan complicado, nada más tener en claro bien lo de la aceleración. En este ejercicio me dicen que la polea o la rueda de 150 kilogramos tiene un radio de giro de 250 milímetros. Si gira en contra de las manecillas del reloj a una velocidad de 1200 revoluciones entre minutos y me dan una tensión, la tensión en A de 2000 newtons, determine la tensión en el punto E para que se detenga 50 revoluciones después. Entonces, todo en estos ejercicios, así como de poleas, radios de giros y todo eso, lo primero que necesitamos es convertir las revoluciones. Pero además de eso, tomar en cuenta esta fórmula que sería la inercia va a ser igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Que esto también, digamos, la inercia la vamos a ocupar para hacer una sumatoria de momentos. Entonces yo puedo decir que la sumatoria de momentos va a ser igual a una inercia por una aceleración angular. Entonces, dicho todo esto, lo primero que necesitamos es convertir las 1200 revoluciones a valores con radianes. Entonces yo lo que hago es 1200 entonces esto va a ser revoluciones y aquí minutos. Esto lo multiplicamos por un factor de un minuto, equivale a 60 segundos, y lo multiplicamos por otro factor que me dice que una revolución va a ser igual a 2pi radianes. Entonces, estas 1200 revoluciones me va a dar que son 40 pi radianes. Entonces esto es una velocidad angular. Después también importante, nos dicen que se quiere que se detenga en 50 revoluciones. Entonces igual lo pasamos las 50 revoluciones. Esto nada más lo multiplicamos por el factor de 2pi.
aquí va una revolución y esto va en radianes, y esto me da 100 pi en radianes. Ahora, ya con todos los datos convertidos, entonces yo utilizo la fórmula. Necesitamos encontrar esta aceleración, ¿verdad? Para poder aplicar una sumatoria de momentos. Entonces, en la sumatoria de momentos yo tomo en cuenta tensión A, tensión B, y va a ser igual a la inercia por la aceleración. Pero necesitamos encontrar esta aceleración angular. Entonces, yo digo que la velocidad angular al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la distancia o la velocidades. Entonces aquí va a ser la velocidad final menos la inicial. Entonces aquí, digamos, yo quiero que él se tenga 50 revoluciones después. Entonces lo pasamos a radianes. Entonces va a ser la distancia final menos la inicial. Entonces yo aquí no tengo una velocidad, esta velocidad angular final va a ser cero, ¿verdad? Porque se va a detener. Entonces para poder detenerlo la velocidad final va a ser cero. Entonces esto se me va. Y únicamente lo que me va a quedar es esta aceleración angular de incógnita. Entonces yo digo cero va a ser igual a la velocidad angular que ya me dieron, que es de 40 pi al cuadrado más 2 veces la aceleración angular que yo ando buscando por 100 pi. Y esto lo despejo y encuentro que la aceleración angular es de 25,3. Entonces, digamos, este ejercicio, esta parte, esto va entre radianes, entre segundo al cuadrado. Esta parte es muy parecida a la que hicimos anteriormente, que para hacer la sumatoria de momentos yo ocupaba la aceleración. Entonces es prácticamente igual. Yo para hacer esta sumatoria de momentos acá necesito averiguar esta aceleración angular para poder determinar por una parte los momentos debido a fuerzas y los momentos, por otra parte, los momentos debido a aceleraciones. Entonces ya con eso nada más yo digo que la inercia va a ser igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces ya esos datos ya los tengo, nada más de sustituir, que en este caso sería de 150 por 0,25, porque vea que el radio de giro nos lo dan en milímetros. Y esto lo elevo al cuadrado y me da un valor de 9,37. Entonces 9,37, que en este caso sería kilogramos por metros al cuadrado.
y entonces ya tenemos todo lo necesario. Yo hago la sumatoria de momento. Esta sumatoria de momento va a ser igual a la inercia por la aceleración. Entonces yo digo, la tensión en B, por un lado, digamos, sería la sumatoria de momentos acá en O. Entonces yo en este lado tengo la tensión de B y tengo la tensión de A. Entonces yo digo, la tensión de B por la distancia, que sería de 0,3, menos esto, ¿verdad? La tensión de B me va a hacer un momento positivo. Ahora, le resto el momento que me hace la tensión de A, que serían 2000 newtons. Estos 2000 newtons me hacen un momento negativo, entonces lo resto. Estos 2000 por 0,3 igual, que es la distancia. Y a esto lo igualamos por 9,37 por 25,13. Y me dice que me da que la tensión de B es de 1214 newtons. Entonces lo escribimos por acá. Dice que la tensión de B es igual a 1,21 kilonewtons. Y ya ahí tendría todo lo que me piden. Entonces, recapitulando un poco, el paso como más importante acá fue determinar esa aceleración por medio de la fórmula. Esas fórmulas son muy parecidas a los al primer tema, que era como de cinética. Digamos, son parecidas, nada más que en este caso van a ser velocidades angulares y aceleraciones angulares. Entonces ya determinada esa aceleración angular, lo que hicimos fue nada más hacer la sumatoria del momento y ya ahí poder despejar. En realidad no quedó tan complicado, nada más de saber llevarlo como paso por paso y ir determinando cada cosa que se necesita. Entonces, sin más que decir, creo que quedaría por acá la tutoría.